Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y descansa. Estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Y fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos
Levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija. Y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá. Porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Levanta tus manos, yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Alguien levante las manos y diga, solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Y solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, na, na. Levanta tus manos y dices, estoy rodeado. Y amigo, que la gracia del Dios Todopoderoso hoy siempre se derrame sobre sus vidas, sobre su familia, que cada día
usted y yo podamos darle gracias a Dios por lo que está haciendo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia. Gracias doy al Dios Todopoderoso por permitirnos en este domingo una vez más estar delante de la presencia de Dios, primeramente del Dios Todopoderoso, del Dios el que todo lo puede, el Dios de lo imposible. Quiero agradecerte por permitirme en este día, en esta mañana, de entrar a tu casa, de entrar a tu familia, traerte una palabra de restauración, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de fuego, una palabra que pueda restaurar nuestro ánimo, ánimo espiritual, ánimo emocional. Quiero que en esta mañana usted y yo hagamos una oración diciéndole al Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que sea Él hoy en nuestra vida grandemente entrando a nuestros corazones, a nuestras casas. Y tú y yo ahí donde tú estás, dile: Señor Jesús, te damos gracias por la vida, por la salud que tú nos das hoy, por permitirnos estar un día más de vida en esta tierra. Damos gracias al Señor Jesucristo por el pan que pone sobre nuestra mesa. Gracias por el empleo, Padre Celestial, Señor. Gracias por todo lo que tú permites que pase en nuestra familia, en nuestra vida, Padre Celestial, Señor Jesucristo. Nos faltarían palabras para agradecerte lo que tú estás haciendo, ha hecho y vas a hacer, Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Nos faltarían palabras para agradecerte, Señor. Padre, gracias aún por la salud, Padre de la gloria. Gracias, Dios Padre Celestial, si en este momentico estamos pasando por momentos difíciles, porque tu palabra dice que en todo tiempo demos gracias a Dios. Aún en los momentos difíciles, aún cuando el mundo entero hoy está viviendo un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento, un tiempo de temor, ahí le damos gracias a Dios, tu Padre Todopoderoso, Creador del cielo, por lo que hoy usted y yo vivimos. Señor bendito, compartimos tu palabra, compartimos este pan de vida, este maná que tú dabas al pueblo de Israel. Hoy lo compartimos, Padre Celestial, Señor, para alimentarnos espiritualmente, y pedimos que el Dios de la gloria sea derramando un aceite para nuestra lámpara, para que ese fuego se encienda y no se apague en esta mañana. Padre mío, en tus manos quedamos, Padre Celestial, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea hoy y siempre con cada uno de nosotros. De esta misma forma, de esta misma manera, vamos a compartir en esta mañana una palabra allí en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. Romanos capítulo 6, versículo 15 al 23. Ahí estamos, entendemos a la palabra, la Biblia, donde claramente nos está hablando, nos habla y nos muestra claramente de quién somos, de quién somos esclavos, o de a quién pertenecemos, como está ahí en Romano. Claramente el versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Y claramente me llama mucho más la atención, amados hermanos y amigos, tú que me estás viendo en esta hora, el versículo 17, donde dice: pero la gracia a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Claramente, libertados por el pecado, vinisteis a ser siervo de la justicia. Y claramente Pablo empieza a mostrarnos y a narrarnos allí la palabra, como lo vemos en esta mañana, allí en el libro de Romanos. ¿Qué pues? Dice la palabra. En esta mañana, el tema que vamos a traer a compartir en este día es la obediencia. La obediencia a Dios. La obediencia a Dios es el tema que traemos, o la reflexión que queremos compartir en esta mañana,
que juntos, unánime, compartamos allí la obediencia a Dios. Y hemos ocupado la palabra en el libro de Romanos 6:15 al 23 para hablar de la obediencia. De acuerdo a este pasaje, uno es siervo de aquel a quien obedece, con dos posibilidades. Dos posibilidades disponibles, ya sea obedeciendo al pecado, siendo esclavo del pecado, o obedeciendo de corazón a Dios y su palabra. Entonces, claramente vemos allí, hay dos posibilidades, ya sea al pecado, obedeciendo a Dios de corazón, obedecer. ¿Qué tan difícil muchas veces nos cuesta hacer o cumplir esa palabra en nuestra vida? La obediencia. La obediencia. Cuando tú y yo entramos a obedecer a Dios de corazón, siendo a la justicia. En otras palabras, no importa qué tan activo estemos en la parte religiosa o en la parte espiritual. ¿Por qué te digo que no importa? Porque tú puedes estar muy activo en la parte espiritual o en la parte religiosa, pero no puedes estar viviendo una vida en obediencia. ¿Sí? Entonces, ¿a qué obedecemos? ¿A qué? ¿A qué obedecemos? Porque si estamos activos en la parte espiritual o en la parte religiosa, pero no estamos viviendo una vida de obediencia, entonces está en vano llamarnos cristianos. Es en vano si no vivimos una vida de obediencia a la palabra de Dios. Una vida de obediencia al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Por eso te digo, no importa qué tan antiguo sea tan religiosamente, si no estás viviendo una vida en obediencia. Lo somos a Dios porque muchas veces somos a Dios obediente cuando todo está saliendo bien. Queremos obedecer. Sí, queremos obedecer cuando todo está saliendo bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como tú quieres? Yo quiero que allí donde tú estás sentado en tu casa, en esta hora frente a la pantalla o al celular, yo quiero que vayas a tu Biblia en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 7 y 8. Claramente vemos allí lo que el libro de Santiago en esa mañana nos está enseñando. Necesitamos acercarnos a Dios para que Él se acerque a nosotros. Tú y yo, cuando nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a usted y se va a acercar a mí. Pero tenemos que acercarnos a Dios para usted y yo poder vivir una vida en obediencia. Porque muchas veces queremos obedecer de intención, mas no de corazón. Es mucho más diferente, querido hermano y amigo, cuando tú quieres obedecer a Dios de corazón, a cuando quieres obedecer a Dios de intención. Entonces, claramente Santiago nos muestra allí. Claramente el libro de Santiago nos está mostrando allí. Porque no podemos solamente servir a Dios de la distancia. No es la manera que Dios quiere que tú y yo lo hagamos, no. Sino que Él quiere que tú y yo nos acerquemos a Él para poderle obedecer. Para poderle obedecer. Amén. A eso es lo que yo quiero que vamos. Después de haber leído el libro de Santiago, yo quiero que allí pasemos, que estamos allí en el Nuevo Testamento. Yo quiero que también pasemos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 al 7. Filipenses 2, del 5 al 7. Claramente vemos allí: haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Claramente el libro de Filipenses nos dice: haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Que Él tomó forma de siervo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Porque él sabía que el propósito de Dios para con su Hijo Jesucristo era que Jesús tenía que morir en la cruz
para que tú hoy que me estás viendo, me estás escuchando, nos diéramos cuenta que Jesucristo tenía que morir en la cruz para que usted y yo fuéramos salvos. Y Él obedeció a la palabra. Él obedeció hasta perder su vida para que tú y yo fuéramos salvos. Entonces, claramente, Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 7 nos pide en esta mañana, conforme a la palabra, que haya pues en usted y en mí ese mismo sentir. Ese mismo sentir. Sí, ese mismo sentir. Tomando forma de siervo, hecho semejante a hombre. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente al Padre. Y eso es lo que Dios quiere de usted, mi amado hermano, mi amado amigo. Pero no que obedezcamos a media, sino que obedezcamos en su totalidad. En su totalidad. Jesucristo se escatimó a sí mismo. ¿Sí me hago entender? Para obedecer al Padre. Y eso es lo que Él nos pide la palabra, en su palabra, que usted y en mí tengamos ese mismo sentir. ¿Sí? Hombres y mujeres obedientes, los cuales Dios exaltó hacia lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Amén. A eso es que nos quiere llevar Él a través de la palabra, a través de la obediencia. El mismo sentir que estaba en Jesucristo está en nosotros. ¿Y cuál es ese sentir? Es obedecer a Dios. Obedecer a Dios. Jesús obedeció hasta la muerte. ¿Sí? Claramente usted se da cuenta allí en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 36 al 42. Nos damos cuenta. ¿Y qué sucedió en Getsemaní? Claramente, la actitud de obedecer a Dios. Dijo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres, Señor, pero hágase tu voluntad. Él sintió temor como todo ser humano, porque Cristo Jesús fue humano. Y dijo, Padre, ¿no hay otra forma de salvar al mundo? Pero claramente dijo, no sea como yo quiero, sino como tú lo quieres. Ese es el sentir que nos dice la palabra de Dios que debemos de tener. No como nosotros queramos que pasen las cosas, sino como Dios quiere que pase. Como Él quiere que sea su voluntad. Ese sentir es que hoy la palabra que nos hablábamos allí en Filipenses 2, 5 y 7, Él quiere que haya en usted y en mí. Que siempre digamos, Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Muchas veces usted y yo nos enojamos con Dios, porque las cosas no nos salen como nosotros queremos. Y nos enojamos con Dios. Y blasfemamos de Dios, ignorando que Él no es el culpable, porque usted y yo no dejamos las cosas en manos de Dios. Pero claramente ese es el sentir que hoy nos habla la palabra de Dios. Debemos de tener, no como nosotros queremos que salgan las cosas, sino que como Dios quiere que salgan. Ese deseo es el que Dios quiere que realmente usted y yo tengamos. ¿Sí me estás comprendiendo en esta mañana? Cuando hablamos de obediencia. Cuando hablamos de esa obediencia, Cristo es un modelo, es un ejemplo para usted y para mí de la obediencia. Él nunca fue en contra de su Padre. Él nunca fue en contra de la palabra de Dios. Siempre quiso ser un hombre obediente. Y es a eso que la palabra nos está ciñendo en esta mañana, que a pesar de lo que tú estés viviendo, a pesar de lo que tú estás pasando, tienes que ser un hombre o mujer, joven o adolescente, obediente a la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Es fácil ser obediente cuando todo va por el camino que queremos. Es fácil. Cuando todo está saliendo bien, somos obedientes. Cuando estamos en el tiempo de la vaca gorda, obedecemos, mis amados hermanos y amigos. Obedecemos y somos obedientes.
Pero, ¿qué sucede cuando las cosas no salen como tú quieres? ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionamos cuando los planes del Señor son diferentes a tus planes? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo actúas? De la misma manera, ¿sigues siendo ese hombre o esa mujer o ese joven obediente cuando las cosas no salen como tú quieres que salían? ¿Será que sigues siendo esa persona obediente? ¿Qué pasa allí, mis amados hermanos? Allí está la diferencia entre ser obediente y desobediente. ¿Sí me hago entender? Porque cuando los tiempos son difíciles, nos volvemos en hombres y mujeres, muchas veces no todas las veces, no somos todos, en desobediente. Cambia la palabra de obediencia a desobediente. Y cuando somos obedientes, pues son como cuando siempre usted y yo queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos a través de tu Santo Espíritu. Ahí somos hombres y mujeres obedientes. Pero cuando usted y yo hacemos lo que a Dios no le agrada, usted y yo entramos a ser hombres y mujeres desobedientes. ¿Sabes por qué desobediente? Porque muchas veces tú y yo queremos agradar a hombres y no a Dios. Porque muchas veces tú y yo queremos agradar a nuestras parejas, a nuestro jefe y no a Dios. Y entramos a desobedecer lo que dice la palabra. Entramos a desobedecer lo que dice claramente segunda de Pedro capítulo 4 versículo 11, que todo lo que tú y yo hagamos sea conforme a la palabra, pero nos olvidamos de estos pasajes bíblicos y entramos a ser hombres y mujeres desobedientes. Amén. Claramente reaccionamos igual cuando las cosas no salen bien. No. Yo quiero que vayas allí al libro de Lucas, capítulo 8, versículo 13. Si me hago entender, claramente no habla de la palabra, dice, pero esto no perdura en la primera tribulación. Porque no perdura, porque no decimos la palabra con gozo. Porque no recibimos esa palabra con gozo, sino porque muchas veces, como decía el domingo pasado, somos hombres y mujeres emocionalistas. Solamente emocionalistas, mis amados hermanos. Y queremos así mismo ver la obediencia. Porque es que de pronto tú estás viendo que estás quedándote del barco, que has pasado mucho tiempo, que esto y lo otro, que por aquí de esta forma no se hacen las cosas, que las cosas no pueden llegar, no han llegado, que ya te está volviendo viejo o vieja, entonces tú quieres hacer las cosas conforme tú quieras, no conforme Dios quiera. Tú quieres saltar los parámetros de Dios, quieres saltar los principios de Dios, a obediente, a desobediente. ¿Qué dice Mateo capítulo 13, versículo 21? ¿Qué dice la palabra claramente allí? Cuando lo que Dios quiere para nosotros no es lo que nosotros quisiéramos. ¿Seguimos siendo, vuelvo y te repito, obedientes? Cuando lo que Dios quiere para usted o para mí es diferente, ¿seguimos siendo obedientes? ¿Será que seguimos siendo obedientes? Esa es una pregunta para usted y yo mismo respondernos. ¿Qué será cuando tus planes no son los planes de Dios? ¿Qué pasa? ¿Sigues siendo obediente? Ahora, la obediencia a Dios es mejor que el sacrificio. Tremendo, ¿no? Cuando tú andas en obediencia a Dios, cuando tú vives una vida de obediencia, es mejor que el sacrificio. No vamos a decir que es malo ayunar, no vamos a decir que es malo sacrificar la carne, no, es bueno. Pero entonces los fariseos le preguntaban, ¿por qué tus discípulos no ayudan? ¿Por qué no ayunan? Claramente Jesús le dijo porque es que ellos no había necesidad porque estaban viviendo con él y viviendo una vida en obediencia. Entonces, cuando tú y yo vivimos una vida en obediencia, es mejor que el sacrificio. ¿Sí me hago entender?
Es bueno cuando tú ayunas por fortalecer tu parte espiritual, por fortalecer esa vida en obediencia a Dios. A cuando tienes que hacerlo porque te dejaste vencer del pecado, porque te dejaste vencer de la carne, porque dijiste o hiciste cosas que Dios no quisiera que hiciera. Por eso es claramente que la palabra dice, niéguese a sí mismo quien quiera venir en pos de mí. Porque muchas veces es difícil negarnos a nosotros mismos. Es difícil obedecer. Es difícil. En 1 Samuel vemos viene una historia bien conocida, la historia de Saúl en el pueblo de Israel. Saúl fue escogido por Dios. Saúl fue escogido por Dios para ser el primer rey de Israel. En el principio era humilde. Cuando Dios lo llamó, Samuel era humilde. Hecho el día de su proclamación como rey de Israel, Samuel se escondió de la gente. Si tú lees ahí 1 Samuel capítulo 10, versículo 22, Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que Samuel, cuando Dios lo escogió como rey, Saúl era un hombre humilde, sumiso, se escondió de su llamado, tuvo temor de hacerlo. ¿Sí me hago entender? Sin embargo, su humildad no duró mucho. Pronto se convirtió en un hombre orgulloso, un hombre que se precipitó a las cosas, a la realidad de la vida. Ese fue Samuel. Claramente vemos allí. Samuel se precipitó aún por el pueblo. En lugar de someterse al Señor, no quiso obedecer lo que Dios le mandaba que hiciera. En el versículo 13, en 1 Samuel 13 vemos allí. Vemos su primer rebelión. En 1 Samuel 13, Saúl se rebeló. Claramente vemos allí, se rebeló. Esa primera rebelión de Saúl. En 1 Samuel capítulo 13, te estás dando cuenta allí, no te vas a confundir con el nombre del pasaje bíblico, con el nombre del rey. Te estoy hablando de la desobediencia de Saúl. ¿Sí me hago entender? No quiso obedecer después. No quiso obedecer. Saúl y el pueblo esperaron que Samuel viniera para su sacrificio. Mientras empiezas a leer todo lo que Saúl hizo allí. Hacer cosas que no tenía que hacer. Hacer cosas que Dios no le había mandado a hacer. Empezó a desobedecer. Es una historia que vemos allí cuando hablamos de desobediencia para traerte en esta mañana un ejemplo de un hombre, de un rey, que Dios lo puso como rey del pueblo de Israel, pero luego quiso hacer conforme a él le parecía, no conforme a Dios. Eso muchas veces pasa en ti y en mí, cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos guía, cuando nos falta un empleo, oramos a Dios para que Dios nos dé un empleo, oramos a Dios para que Dios nos dé un hijo, oramos a Dios para que no nos dé lo otro, pero luego nos olvidamos que clamamos a Dios por lo que estamos esperando, y después esa bendición muchas veces tú la quieres volver en maldición, porque ya no quieres obedecer más a Dios, quieres desobedecer. Muchas veces queremos desobedecer, y a la luz de la palabra, si tú estás leyendo allí, claramente te has dado cuenta de lo que hizo Saúl. Allí en Samuel, en el libro, en 1 Samuel, está la historia del rey Saúl. ¿Cómo entró a desobedecer? ¿Cómo entró a desobedecer? En 1 Samuel 13 al 14, vemos claramente allí Saúl cómo empezó a hacer cosas que Dios no le había mandado hacer. Claramente tú te estás dando cuenta en esta mañana lo que yo te estoy diciendo a la luz de la palabra cuando hablamos de la desobediencia. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado.
¿Mm? No guardaste el mandamiento, desobedeció Saúl. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Mire cómo cambiaron las cosas, allí nos damos cuenta. Cómo cambiaron las cosas, allí en 1 Samuel capítulo 13, versículo 13 al 14. Cómo claramente Jehová Dios le habla a Saúl. No guardaste el mandamiento. ¿Sí me entiende? Porque muchas veces pensamos y queremos desobedecer. Creemos que la desobediencia es mejor a la obediencia. En tu corazón, el cual Jehová había asignado para que seas príncipe sobre el pueblo. Tremendo. Probablemente esta fue la prueba crítica de Saúl. Si Saúl fuera pasado esa prueba, ¿qué cree usted que haya pasado? Si Saúl fuera obedecido al Señor y sus mandamientos, su reino sería establecido perpetuamente. Si cuando hay bendición, cuando hay obediencia, Dios nos bendice. Cuando tú y yo nos esforzamos por obedecerle a Él, eso va a abrir puerta. Porque tú y yo somos hombres o mujeres obedientes. Te doy un ejemplo a la parte física, es bueno llevarlo a la parte espiritual. Cuando tu hijo desobedece, ¿cómo tú actúas con él? ¿Y cómo tú actúas cuando tu hijo obedece? ¿Actúas de la misma manera? No. Cuando tu hijo obedece, tú lo premias. Pero cuando no, así mismo tú actúas con él. Ahora, eso que yo te digo en esta mañana, en este domingo, llévalo a la parte espiritual. Cuando tú y yo obedecemos a Dios. ¿Cómo Dios nos va a premiar? ¿Cómo Dios nos va a bendecir? ¿Cómo Dios va a restaurar tu casa, tu hogar, tu familia, tu economía, tu salud? Pero debe haber una obediencia. ¿Sí me hago entender? Entonces, si él fuera obedecido, su reino se había sido perpetuamente. Como Samuel le dijo. Samuel le dijo, pues ahora Jehová, tu reino, Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. Pero ahora tu reino no será duradero. El reino de Saúl no iba a ser duradero. ¿Sabe por qué no fue duradero? Porque no obedeció. No quiso obedecer. A él le pareció mejor desobedecer que obedecer. Y muchas veces a usted y a mí nos parece así. Increíble, pero cierto. Pensamos mejor que es desobedecer, ¿sí?, a obedecer, porque vivimos hoy bajo la gracia. ¿Sí? Claramente, por eso Pablo empieza diciéndole, ¿qué pues pecaremos porque vivimos bajo la gracia? De ninguna manera. De ninguna manera usted y yo podemos desobedecer porque vivimos bajo la gracia. No, mis amados hermanos. No, no. Yo quiero que nos pasemos ahora a 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3. 1 Samuel 15, del 1 al 3. Después Samuel le dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiere por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues estás atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek. Claramente vemos allí, castiga la desobediencia. Y no solamente a unos y a otros, no. Hombres, mujeres, niños, aún niños de pecho, vacas, ovejas, camellos, animales, a todo. La desobediencia a Dios trae consecuencia, mis amados hermanos.
De pronto tú crees que en el momento la obediencia es buena, se disfruta. Pero después, ¿qué pasa, mi amado hermano? ¿Mm? ¿Qué pasa cuando tú y yo desobedecemos a Dios? La desobediencia trae consecuencias, mi amado hermano. Yo no te hablo esto para asustarte. Yo no te hablo esto para condenarte. Lo contrario, a que cada día tú y yo tomemos fuerzas para obedecer al Señor. ¿Sí me hago entender? Porque yo tengo que hablar de la palabra claramente, no con tapujo, ni en maquillarla, ni embellecerla, sino hablarle conforme a la palabra. La desobediencia a Dios trae consecuencias y tú lo estás leyendo allí, en 1 Samuel capítulo 15 del 1 al 3. ¿Mm? ¿Cómo Dios castigó a este pueblo? ¿Mm? Claramente, estamos viendo la luz de la palabra. Ahí tú lo estás leyendo. Tú estás viendo. Abre tu Biblia. Pon tu celular en la parte de la Biblia y léelo. 1 Samuel 15, del 1 al 3. Se está dando cuenta allí lo que trae la desobediencia. Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Amalek completamente. Los becerros. Ahí en Samuel, 1 Samuel 15, capítulo 15, versículos 7 y 9. Ahí está claramente. Dios le ordenó a Saúl que destruyera a Amalek completamente. Los becerros. Pero claramente vemos allí lo que finalmente hizo él. Saúl derrotó a los amalecitas desde Jaibalí hasta al sur. Pero él no cumplió todo lo que Dios le hizo, lo que Dios le hizo que hiciera. No, él hizo conforme él creyó que tenía que hacer y fue un grave error. ¿Mm? ¿Mm? Él tenía que matar todo a filo de espada, como el Dios se lo había dicho. Pero el pueblo perdonaron a Agag y a las mejores ovejas. Él perdonó a Agag, estás viendo allí, y a las mejores ovejas, al mejor ganado. Él lo hizo de esa manera. Y todo lo bueno, a pesar del hecho, a pesar de lo que hizo Saúl, que no obedeció cuando él dijo que destruyera a los amalecitas, que lo destruyera completamente, todo. Y Saúl no obedeció. A pesar de estos hechos, Dios le había dicho muy claro a Saúl que tenía que destruir completamente a Amalek. Y no llevó a cabo su mandamiento. Más precisamente, los ejércitos solamente hasta el punto donde mejor le parecía a él. Él lo hizo. Él hizo conforme. Él no hizo conforme Dios le mandó. Él desobedeció. Él hizo lo que consideró más conveniente a su forma o a su padecer. Sin embargo, con eso no es obedecer, porque él no obedeció con su totalidad. Él quiso obedecer a la mitad o al cuarto, porque el Señor dijo que escribiera todo. Pero él destruyó todo. Te pregunto ahí conforme a la palabra. No lo hizo, sino que quiso ser conforme. Y a eso no se llama obediencia, no se llama obedecer a Dios, sino significa hacer su voluntad parcialmente. Él hizo la voluntad de Dios parcialmente. Y muchas veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios parcialmente. Cumplo esto, pero lo de acá no. Hago esto, pero lo de acá no. Obedecer a Dios es en su totalidad, en todo lo que Dios quiere que usted y yo le obedezcamos, mis amados hermanos. La obediencia a Dios es tan importante, hermano, para nuestra salvación, para nuestra vida espiritual. Obedecer en toda manera, obedecer de pensamiento, de oído, de hablada, de mirada, hasta con el tiempo, mi amado hermano. No obedecer de la manera que Saúl lo hizo.
No. Saúl obedeció parcialmente. ¿Por qué parcialmente? Porque no lo hizo total. No lo hizo total. No. Él lo hizo hasta el grado que a él le gustara más. No lo hizo conforme Dios le había pedido que hiciera. Ahora, hacer lo que Dios te dice, que Dios te dice que haga, que te ordena, exactamente, completamente, como dice Jeremías, capítulo 47, versículo 10. Jeremías 47, 10. Claramente. ¿Mm? Claramente lo que dice ahí es totalmente. No es parcialmente, mi amado hermano y amigo. No es parcialmente como manera que tú y yo queremos obedecer a Dios. Si tú estás obedeciendo a Dios conforme te parece parcialmente, yo te digo en esta mañana, recapacita. Ve a la palabra. De pronto no vaya a lo que diga el hombre o a lo que yo te diga en esta mañana. Ve a la palabra de Dios. Es allí donde tú y yo tenemos que ir, a la palabra de Dios. Jeremías 48:10 dice claramente, maldito el que sea negligente para realizar el trabajo del Señor. Jeremías 48:10. El que es inteligente, maldito para realizar el trabajo del Señor. Lee la palabra. La palabra escrita, o como el caso de Saúl, mediante revelación le llega al grado de hacer algo que Dios no le ha dicho. De hacer algo que Dios no le ha dicho que haga. Y él lo hizo. Saúl no obedeció. El Señor no quiere que nos ocupemos en hacer nuestras cosas para que agradar a hombre. Él más bien quiere que seamos siervos y siervas obedientes. Obedientes. Es eso lo que quiere el Dios Todopoderoso. Que usted y yo seamos obedientes en todo. En lo que Él nos ha ordenado hacer a través de su palabra. No en lo que te ordena tu pastor. No, ahora, con esto no digo que desobedezca a tu pastor. Debes obedecer a las leyes terrenales porque eso agrada a Dios. Porque fueron puestas por Dios. Pero no te olvides que sobre todo tenemos que agradar a Dios. A Dios. Y tú y yo no podemos ser negligentes. De acuerdo a esto, Saúl no tenía malas intenciones, como dijo después al pueblo. Tomó el botín, vaca y todo eso lo llevó. Lo llevó. En el versículo 21 de 1 Samuel 15:21 te das cuenta, el pueblo quería hacer sacrificio. El pueblo quería todo el tiempo hacer sacrificios. El pueblo de Israel quería hacer sacrificio. En 1 Samuel 15:21, versículo 21, te das cuenta allí que el pueblo todo el tiempo quería hacer sacrificio, menos obedecer a Dios. Como dice el refrán de hombre, el que reza y peca empata. Refrán de hombre. Dios quiere más obediencia. Obediencia más que sacrificio. Que usted y yo vivamos una vida en obediencia a diario. En medio de lo que estamos viviendo, en medio de esta circunstancia que nos encontramos, Dios quiere que tú y yo seamos hombres y mujeres, te lo repito de nuevo, obedientes, porque el pueblo de Dios lo que quería hacer claramente, lo estás viendo tú en 1 Samuel 15:21, lo que quería el pueblo era todo el tiempo querer hacer sacrificio, pero no querían obedecer, como Samuel lo dijo, no querían obedecer. Ahora, es mucho más diferente. Vemos claramente aquí el ejemplo de Saúl. Hablamos que fue un hombre desobediente. Ahora miremos o hablemos del ejemplo de Abraham.
Es un ejemplo totalmente contrario al de Saúl. Es el ejemplo de Abraham. Probablemente ya no sabemos la historia de Abraham, ya la sabemos. E Isaac, el padre de Isaac. Isaac era el único hijo de Abraham. Y Sara era hijo también de Sara. Y Dios le había prometido tener un hijo, ya siendo mayor, por años. Sin embargo, un día Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a Isaac, siendo un hijo tan anhelado, siendo un hijo tan esperado. Ahí en Génesis, capítulo 22, versículo 1 y 2, vemos ahí la historia de Abraham. Abraham siguió exactamente lo que el Señor le había dicho. Ciertamente no era más grato de esta vida, no. Él, así como también otros hombres, era un hombre normal, un hombre de carne y hueso. Pero como Dios le dijo que hiciera, Abraham obedeció. Obedeció. Abraham no era un robot, era un hombre de la palabra de Dios. Pero ¿qué hacía Abraham? Abraham siempre procuró hacer la voluntad de Dios. Y no la hacía mecánicamente. Es que yo me sé esto, ya me imagino esto, por aquí, por acá, ya tomo mecánicamente para hacer la voluntad de Dios. No, mi amado hermano. No. Tú leíste la palabra y te estás dando cuenta. Era un hombre igualmente a ti y a mí que me estás viendo en esta mañana. Era un hombre. Escogió someterse a Dios, obedecerle a Dios. Su obediencia no era una obediencia robótica, sino que la obediencia de Abraham venía de aquí, del corazón. Porque cuando tú y yo queremos obedecer solamente de aquí de la mente, es diferente. Así quería obedecer Saúl, pero Abraham obedecía con su corazón. Esa es la única obediencia de la cual habla la palabra de Dios. Dios no quiere robots. No. Hombres que hicieran mecánicamente las cosas. Él quiere que hombres de corazón, mujeres de corazón, obedezcan a su palabra. Eso es lo que está buscando Dios Todopoderoso. Obedezcamos su palabra de corazón. Quería que la gente amara a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Como dice el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Marcos 12:30. Quería ser de libre voluntad. Que decidiera de corazón. De corazón, mi amado hermano. A eso es lo que Dios nos llama hoy. Entonces eso es lo que Dios quería, que le sirvieran de corazón. Como claramente vemos ahí a la luz de la palabra. Con ese corazón. Marcos 12:30. Quería hacer libre la voluntad de Dios de corazón, como te digo yo allí. Dice, cuando tú y yo nos sometemos, someterse a la obediencia a Dios, buscar en todo motivo, en todo tiempo, en todo momento, someterse por sí mismo. Dios, a pesar de que implicaba esa palabra, esa petición tan duro para Abraham, pero Abraham quiso cumplirlo. Abraham quiso obedecerla, dar a su propio hijo. ¿Por qué? Por la obediencia. No le importó sacrificar lo que él más anhelaba en la vida, tener un hijo con su esposa Sara. Y cuando Dios se lo pidió, él no lo escatimó, sino que lo entregó a sí mismo.
Llegó el punto a marcar la diferencia. ¿Sí me hago entender? Llegó el punto más crítico. Cuando ya llegó al punto más crítico que Dios vio su corazón, que era un hombre obediente, Dios interfirió, le digo a Abraham, no lo hagas. Porque Dios vio que era un hombre de obediencia. Y esos hombres, esas mujeres, es que Dios está buscando. Obedientes, mujeres fiel como Lidia. Que seamos hombres obedientes. Claramente en Génesis capítulo 22, 11 y 2. Génesis capítulo 22, versículo 11 y 12 nos dice claramente, el propósito de la prueba era demostrar si Abraham obedecía a Dios. Ese era el propósito de esa prueba. Si Abraham era un hombre obediente. Dios te pregunto algo hoy a ti, varón que me estás viendo. A ti, mujer bella dama, mujer virtuosa. ¿Hasta dónde tú obedeces a tu Dios Todopoderoso? ¿Hasta dónde le estás obedeciendo? ¿Parcialmente o en su totalidad? ¿Cómo le estás obedeciendo a Dios? ¿Cómo? Aún si eso implicaba el sacrificio de su bendición, primer rey de Israel. El otro tuvo una promesa que era su simiente, pero él quiso sacrificarla para obedecer al Dios Padre Todopoderoso. Vemos las dos diferencias que hay entre la obediencia y la desobediencia. La desobediencia de Saúl y la obediencia de Abraham. Es tremendo esto. Dios nos ha llamado a vivir una vida en obediencia, pero no parcial, mi querido hermano, mi querido amigo. No una obediencia conforme a usted le parezca, una obediencia conforme a la palabra de Dios. Por eso las naciones enteras serían bendecidas, bendita. Entonces, pero habrá una gran diferencia. Dios, lo cual lo condujo a la desobediencia y la obediencia. Entonces, claramente ahí está. ¿Qué tanto estás obedeciendo a Dios? Si estás viviendo una vida de desobediencia, recapacita. Recapacita. Toma de nuevo. Mira cómo hizo Abraham. Dios le devolvió el final a su hijo, junto con la confirmación de la obediencia, aún para su simiente. Le dijo, bendita eres tu simiente, multiplicaré. Claramente, ¿qué dice el libro de Miqueas? Capítulo 6, versículos 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré a Él con holocausto, con becerro de un año. ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré a mi primogénito por mi rebelión? Claramente dice la palabra en el libro de Miqueas. El fruto de mis entrañas por el pecado. El alma pregunta la palabra. Termina el profeta ahí hablando, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. El libro de Miqueas, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová? De ti solamente. ¿Qué pide Jehová de ti solamente? Hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Todo lo que Dios quiere.
de ti y de mí. Todo lo que Dios quiere. Termino con esto diciéndote, todo lo que Dios quiere que hagamos es obrar justamente, amar, obedecer, ser misericordioso, caminar humildemente con Él, en obediencia y santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios, ni aun el que hoy está hablando a través de estos medios. Sin santidad nadie. Humillémonos bajo su poderosa mano para que Él pueda exaltarnos a su debido tiempo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Ya con esto estoy terminando, mi amado hermano. No te me desesperes, ya estoy terminando. Desobediencia, ya sea haciendo lo que el Señor no ha dicho que hagamos, o no haciendo lo que Él nos ha ordenado hacer. Es una acción que no es de Dios. No importa lo que hagamos o las intenciones que podamos tener. Lo que importa es si lo que estamos haciendo o hemos hecho viene a la obediencia de Dios. Si lo que hayamos hecho, lo que estamos haciendo, con lo que estamos haciendo, estamos obedeciendo a Dios. Así como el sacrificio de Abraham o la desobediencia de Saúl. Así como dijo Saúl, el sacrificio que quería hacer. Amado hermano, quería hoy hablarte, compartirte de la obediencia de Dios y te mostré bíblicamente lo que hay cuando obedecemos y lo que hay cuando desobedecemos. Termino yo diciendo, Padre, gracias te doy por tu palabra en esta mañana, en este domingo. Gracias por la vida de los hermanos, la vida de los amigos que sacaron este espacio, este tiempo para escuchar la palabra. Señor bendito, seas tú guardándole, protegiendo su casa, librándole de todo mal, Padre de la gloria, Señor. Te exaltamos, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos en esta hora, Padre de la gloria. Y pedimos a tu Santo Espíritu que nos ayude a vivir una vida en obediencia, Padre amado, Dios de la gloria, para restaurar nuestros hogares, para restaurar nuestros matrimonios, para restaurar nuestras parejas, nuestros hijos, Padre de la gloria. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada día dándonos fuerza, renueva nuestro espíritu, Padre celestial, Señor, para hacer conforme el Padre quiere que hagamos, para obedecerle en su totalidad. Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Padre de la gloria. Renueva nuestras fuerzas, Padre amado Dios, danos cada día más de tu amor, ágape incondicional, Padre celestial. Señor, a ti damos la gloria, a ti damos toda la honra, Padre celestial, Señor, porque es tuya, Padre amado. Pedimos que tu fuego angelical sea derramado, Padre celestial, para que cada día esa llama arda, Padre amado, y podamos ser ese tizón encendido, Dios de la gloria, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con acción de gracias, Padre celestial. Amén y amén. Querido hermano, querido amigo, síguenos en Facebook, Alfonso Hurtado, en YouTube. Ahí nos puedes ver, Pastor Franklin. La prédica de hoy es la obediencia. Suscríbete, dale like, apóyanos y que la gracia de Dios se derrame sobre tu vida. A Dios sea la gloria y la honra. Gracias, querido hermano, por permitirme de entrar a tu casa. Dios te bendiga. Preciosa sangre se derramó, preciosa sangre fluyó por amor, sobre ti el dolor
tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Jesús, gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me sanó. Tu sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu amor, lo disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Y hoy se escucha la voz de una generación que es el fruto de tu aflicción.
preciosa sangre se derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre